Bueno, profe, vamos a hacer la segunda parte del trabajo que estamos haciendo en Excel. Lo primero que hicimos fue de nuestra base de datos, cogimos la columna de Open, que es el precio de apertura de cada acción, que es la variable con la cual vamos a trabajar. Para calcular el tamaño de muestra, primero necesitamos tener estos datos de acá para poder desarrollar la fórmula. Lo primero que hicimos fue asumir una confianza del 90%, buscando el Z de alfa medios en la tabla, nos dio 1,645. La desviación la calculamos con la fórmula igual desviación y seleccionamos todos los números de la columna, dándonos cuenta de no coger la primera casilla. Después, para calcular el número de datos que hay, cogimos n, número de datos, y le dimos contar, la función contar, seleccionando igual todos los datos sin coger la primera columna. El error también lo asumimos. La fórmula nos dice entonces que debemos coger z de alfa medios por z de alfa medios otra vez, porque es elevado a la 2, pero como en Excel no podemos colocarlo, entonces lo ponemos otra vez, por n, el número de datos, por la desviación elevado a la 2. Y acá hacemos la segunda parte, que es exactamente lo mismo, pero en la parte de abajo, porque pues en Excel no podemos como colocarla toda ahí. Entonces en la parte de abajo tenemos desviación elevada a la 2, que es la misma desviación multiplicada 2 veces, por z de alfa medios elevado a la 2, que es esta parte, más n menos 1, que es el número de datos menos 1, por el error elevado a la 2. Acá tenemos el error elevado a la 2. Esto le damos enter y acá tenemos que dividir los dos resultados que nos dieron y eso nos da el tamaño de la muestra, que podemos ver es el mismo número de datos. Profe, ahora vamos a trabajar en R. Para trabajar en R, primero que todo teníamos que copiar este código que tú nos lo regalaste, y lo copiamos acá en el programa. Y lo primero que hicimos fue coger esta donde dice Sum Size. Entonces empezamos a cambiar por los datos que nos estaban pidiendo. Entonces, la E de error, ese era ese lo podemos ver acá, que es la misma desviación. También mirábamos espérame. También poníamos el level, que es el de confianza, y n, que es el número de datos. Y ella nos iba a calcular el tamaño de muestra. Entonces acá nos va a dar un montón de datos. Le damos run primero y aquí abajito nos va a dar el resultado. Seguimos bajando acá donde dice SumSysNet. Entonces nos vimos que nos da el mismo resultado que nos dio en el Excel aquí en 1259, que es el número de la muestra. Lo siguiente que vamos a hallar es el intervalo de confianza. Lo que vamos a hacer primero es tomar una muestra de los datos que estamos utilizando y vamos a utilizar solamente 1249 datos, eso para tenerlo presente. La fórmula que vamos a utilizar es media más o menos z de alfa medios por desviación sobre raíz de n. Ya tenemos lo que es z de alfa medios, tenemos la desviación, lo único que nos faltaría calcular es la media. ¿Cómo se halla la media? Sacando el promedio de todos los datos que estamos utilizando. Entonces lo único que vamos a colocar es igual, promedio, seleccionamos los datos y eso nos va a dar como resultado la media que necesitamos. Después de eso ya vamos a empezar a reemplazar los datos, vamos a tomar lo que es la media más z de alfa medios, que está en la parte de arriba, por la desviación sobre, vamos a colocar la palabra raíz porque la raíz acá no se puede pues hallar normal, sino se utiliza la fórmula raíz y se seleccionan los datos que estamos utilizando. Eso nos va a dar como resultado el primer intervalo. Para hallar el segundo intervalo es exactamente los mismos datos, lo único que va a cambiar es el símbolo. Ya no va a ser más z de alfa medio, sino menos z de alfa medio. Y eso nos da como resultado ya los dos intervalos. Profe, y lo siguiente que vamos a hacer es hallar el intervalo, pero en R. Entonces lo primero que tenemos que hacer es subir nuestros datos a la nube. En eso vamos a subir el Excel con los datos y demás. Ya luego lo que vamos a hacer es importarlo en Excel. Ahí va a cargar como
una tablita donde vamos a poner qué datos, lo ponemos en numérico y ya pues como tal los importamos. Luego eh, le damos acá en RScript para que nos salga esta partecita donde vamos a colocar los siguientes códigos. Primero calcular el intervalo de confianza al 95% utilizando la distribución, resultados, y bueno, lo único que tenemos que hacer acá es colocar el nombre de cómo se llama nuestro Excel, luego colocar el nombre de cómo se llama la columna de datos que tiene que seleccionar y colocamos lo que es nuestro nivel de confianza, en este caso es de 90, y luego le damos Run. Después de esto vamos a colocar el siguiente código, que es mostrar el intervalo de confianza, y pues lo copiamos tal cual como está y le damos Run de nuevo y ya ahí nos va a arrojar el resultado. Como se puede dar cuenta es el mismo que nos da acá en el Excel. Y ya, profe, eso como tal es todo nuestro trabajo. Muchas gracias por su atención.